Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban una vez más una cordial bienvenida a esta asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Una vez más, es grato compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la materia. Eh, Como ustedes se pudieron percatar, hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta bastante interesante. Ya les había manifestado en este sentido que eh, en primer lugar, como punto de partida, vamos a observar de forma mucho más general ciertos temas, ¿no? Que en lo posterior ustedes a poderse, van a poder observar, van a darse cuenta del por qué es importante conocer eh, algunos aspectos desde la generalidad hasta llegar a lo particular, ¿sí? Tomando en consideración que resulta totalmente necesario y elemental llegar a cubrir todos los ámbitos relacionados, en este caso, al discurso, ¿sí? Por el mismo hecho de lo que yo les había manifestado. Si bien es cierto, tenemos pleno conocimiento de que el discurso y la oratoria se desarrolla en muchísimos entornos, escenarios, ¿no es cierto?, en los que se llega a poner en práctica. Dentro de lo correspondiente al discurso, ustedes también van a poder darse cuenta de aquello, resultando elemental que exista una comprensión absoluta de todo el contenido, ¿sí? Es por ello y por esta razón que vamos a ir observando conceptualizaciones, adquiriendo conocimientos desde la generalidad hasta llegar a lo más específico, que sí es lo que nos va con, lo que nos concierne, lo que nos sirve y lo que vamos a utilizar en lo posterior dentro del desarrollo de este tipo de discursos. ¿Sí? Empecemos. Como ya es de su pleno conocimiento, dentro del contenido correspondiente a la presente semana, nosotros vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es el discurso. Discurso que, como se manifestó en el preámbulo correspondiente, es utilizado y es aplicado en un sinfín de entornos, ¿sí?, escenarios y públicos diferentes y variados, ¿sí? Resultando importante que nosotros tengamos claro cada uno de ellos, porque en sí cada uno de estos escenarios, de estos ambientes, de estos públicos, tienen ciertas características particulares, ¿sí? Y obviamente tienen particularidades que las distinguen y las diferencian de los demás. Eso es lo que nosotros vamos a ir observando dentro del desarrollo de la presente clase. Para que cuando lleguemos a observar así de forma mucho más puntual lo relacionado al discurso jurídico, que ustedes ya han podido darse cuenta, tiene ciertas especificidades que forman parte de la misma para llegar a alcanzar un propósito, ¿sí? En primer lugar debemos conocer y tener bases y fundamentos básicos que deben estar debidamente estructurados de una forma sólida, ¿sí? En este sentido, ¿qué vamos a lograr con la presente clase? Vamos a conocer al discurso desde su más mínima y general expresión, como de igual manera las características inherentes a él, sus formas y tipos de manera particular individualizada, detallando las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ya que dependerá de su aplicación de diversos factores de análisis. Como les había manifestado, nosotros vamos a conocer al discurso desde su más mínima expresión, ¿sí? Conociendo en primer lugar qué es un discurso, para que ustedes tengan una conceptualización, un conocimiento básico en relación al tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Por ello vamos a partir desde estas expresiones mínimas para conocer características
y temas inherentes de forma general, y que en lo posterior esto nos va a llevar a conocer a nosotros ya de mejor manera lo que concierne a un discurso jurídico o judicial, ¿sí? Sus formas y tipos de manera particular e individualizada, detallando las ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a conocer los escenarios en los que se desenvuelve y se desarrolla ese discurso, como de igual manera los tipos de discursos que existen. Además, iremos observando las ventajas y desventajas que contienen cada uno de ellos, ¿sí? Porque como les digo, dependiendo de estos factores que son inherentes a estas formas, de estos tipos, vamos a tener puntos de vista y perspectivas diferentes. El discurso, la forma en que nos expresamos habitualmente en nuestro día a día, acerca de cómo desde nuestra perspectiva vemos de la vida, pudiéramos considerarla como nuestro discurso, ya que son las palabras ordenadas de forma coherente, con sentido lógico, las que nos permiten comunicar, informar, convencer y hasta entretener a las personas con las que interactuamos. Factores importantes, nosotros ya aquí nos manifiestan, ¿no? Que incluso el discurso lo utilizamos y lo aplicamos en varios entornos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por el mismo hecho de que de forma continua y permanente nosotros estamos comunicándonos de forma oral, ¿verdad? Siendo así, el medio y la forma por la que nosotros nos comunicamos con nuestro entorno, damos a conocer nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas sobre algún tema en particular, vamos a dar nuestro criterio personal, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con las personas que forman parte de nuestro entorno, puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Ahí vamos nosotros a transmitir este tipo de expresiones, de pensamientos, ¿no? Y que incluso aquí, como les había manifestado, desde su forma mucho más básica, ¿sí? Podría llegar a considerarse como nuestro discurso, ¿sí? Ya que son nuestras palabras ordenadas de forma coherente y con sentido lógico las que nos permiten comunicar, informar, convencer y hasta entretener a las diversas personas con las que interactuamos. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos nosotros cumplimos con varias funciones dependiendo de la intención comunicativa. ¿Sí saben qué es la intención comunicativa? Es lo que queremos nosotros lograr a través de un mensaje, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos obtener del público dependiendo de lo que nosotros nos hayamos planteado como objetivos o metas? A eso se refiere la intención comunicativa. ¿Por qué creen ustedes que debe ser ordenada y de forma coherente? Para que tenga sentido. Para que los Levantarán la demás nos escuchen mano. e entiendan. Levantarán la mano. A ver, Derlis. Para que los demás nos entiendan lo que estamos hablando, para que tenga sentido también. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a adecuar este mensaje a través de qué? De palabras. Si yo no articulo de manera correcta, no me van a entender, ¿verdad? Simplemente no me van a comprender, resultando incompleto este intercambio de información y por ende nosotros ya conocemos el propósito de la oratoria e incluso ya van a darse cuenta ustedes de lo que vamos a buscar a través del discurso, sí, no va a ser comprendido, por ende debemos ordenar este tipo de palabras, debemos estructurarlo de forma coherente, con sentido lógico, que nos permita comunicar, informar, convencer, retener, que vienen a ser parte de las funciones que cumple en sí esta actividad, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque dependiendo de la intención comunicativa que nosotros tengamos, vamos a ir aplicando y vamos a ir articulando este contenido. ¿Sí? Perfecto. Al abordar el tema del discurso jurídico, desarrollaremos los conceptos de discurso y discurso jurídico propiamente dicho. Destacaremos sus características principales, los tipos, formas, clasificación, su estructura y desarrollo, la naturaleza del discurso jurídico. También resaltaremos la eficacia de los discursos y en el ejercicio del poder, junto con el discurso del derecho en su sentido teológico y las relaciones sociales. Yo, como les había manifestado, vamos a partir de una forma general hasta llegar a lo particular, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir a nosotros abarcar y tener un conocimiento mucho más amplio del discurso, ¿sí? Y vamos a observar todas estas puntualizaciones en el transcurso de las semanas de clases, que resultan totalmente necesarias hasta llegar al discurso público. ¿A qué se refiere esta palabrita de eficacia? ¿Qué es eficacia para ustedes? Levantarán la mano. En sí, la eficacia viene a ser la capacidad que nosotros tenemos para qué, para cumplir con un propósito, con un objetivo, ¿sí? A eso se refiere la eficacia. Por ende, nosotros tenemos varios discursos dependiendo del ámbito o del escenario, ¿no es cierto? Un ejemplo práctico que nosotros vemos de forma permanente es son los discursos políticos, ¿no es cierto? En los cuales la persona que está candidatizándose va a transmitir sus criterios, sus puntos de vista, sus posibles soluciones y sus planes de trabajo, ¿no es cierto? De igual manera, tenemos este tipo de discursos en el ámbito religioso, tenemos este tipo de discursos en relaciones sociales, puede ser de amistad, de pareja, amorosas, familiares, ¿no es cierto? En todos estos ámbitos se llegan a desarrollar estos discursos. De esta forma será más fácil entender la importancia del discurso argumentativo ante el defendido, ante el tribunal y ante el jurado a la hora de hacer correcto ejercicio de la función que estamos discutiendo. Resaltaremos el discurso desde la óptica del pluralismo jurídico para la construcción de un discurso contrahegemónico del derecho. Como pueden observar, aquí ya nos habla de un discurso argumentativo, por el mismo hecho de que a nosotros nos corresponde, dentro del desarrollo profesional, realizar este discurso argumentativo, el cual nosotros vamos a plantear nuestras posturas, nuestras perspectivas en relación a un caso en particular, a un tema determinado. ¿Para qué? Para que el administrador de justicia, ¿sí?, pueda fallar en nuestro favor, valga la redundancia, ¿no? Y en este caso nos va a servir de manera elemental dentro del desarrollo del ámbito jurídico. De aquí, de esta manera, vamos a ir observando, como les había manifestado, el discurso desde un ámbito global hasta el discurso jurídico, el discurso argumentativo, ya con características muy particulares y especiales, ¿sí? Es decir, ya vamos a tratar directamente de este tema con mayor profundidad. Muy bien. ¿Qué es un discurso? En primer lugar, el discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras. Es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir y que ella se encuentra conformada por tres aspectos. ¿Sí? El tema, el orador y el auditorio. ¿Sí? Partamos del concepto de discurso. Razonamiento extenso,
dirigido a a una persona, de una persona a otra u otra, ¿no es cierto? Es decir, vienen a ser pensamientos, ideologías, criterios, formas de ver perspectivas acerca de un tema en particular que van dirigidas hacia quién, hacia un público, ¿sí? Por ende, ¿a través de qué? De la palabra, ¿sí? Por ende, estamos desarrollando que una exposición oral, ¿sí? Con alguna extensión dependiendo de las circunstancias del ámbito, del escenario del público. ¿Para qué? Para persuadir, es decir, para convencer. Y que ella se encuentra comprobada por tres aspectos elementales, aquí como les había manifestado. Uno es el tema o contenido del discurso, que resulta totalmente elemental, porque aquí va a estar encerrado todo lo que tiene que ver con la materia, con la ciencia, con el tema y el tópico que van a desarrollar, ¿verdad? Dos, tenemos al orador, que va a ser la persona que va a efectuar y va a realizar la acción de transmitir este tipo de información, de conocimiento al público. Y tres, tenemos el auditorio, que en sí viene a ser las personas a las cuales va dirigido, ¿cierto? En primer lugar, tenemos el contenido del discurso, el cual debe ser tejido en el telar de las experiencias y debe estar copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo y ejemplos en algunos casos. Y todos estos expresados con términos familiares y concisos, los cuales den la comprensión y el entendimiento adecuado, en donde lo que se requiere, se quiere decir, sea entendido por todos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros vamos a tener que articular este discurso, incluso con conocimientos empíricos, es decir, con aprendizajes que nosotros hemos llegado a observar y a obtener a través de nuestra experiencia, nuestras vivencias, ¿sí? En el que van a tener que integrar detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que incluso para llegar a llamar la atención, para crear algo interesante, para provocar este interés en el público, ¿no es cierto? Para que exista atracción acerca del tema de desarrollo. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos claro, porque ya hemos tocado este tema, nosotros vamos a tener que adecuar el discurso, ¿sí? Dependiendo del público al cual nos vamos a dirigir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me voy a expresar de una manera muy técnica, muy científica, muy compleja ante un público que desconoce de la ciencia, del área, de la materia que se está tratando, ¿qué va a suceder? No me van a entender, ¿no es cierto? No me van a comprender. Entonces, por ende, nosotros siempre vamos a tener que plantear este tipo de discursos con terminología familiar y concisa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean comprendidos. ¿Sí? Y que el público tenga un entendimiento adecuado. Es decir, que ellos comprendan todo lo que nosotros vamos a manifestar, ¿no es cierto? Y no quede absolutamente ningún tipo de duda en el aire. El discurso no tiene por qué ser una pieza literaria, lo que sí debe primar es la calidad. Debemos ser concisos, debemos ser súper claros, debemos ser concretos, ¿sí? Es importante que el público comprenda lo que nosotros estamos manifestando. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo, ¿cómo me va a poder convencer a alguien de algo que yo no comprendo? ¿Verdad? No va a suceder. Al ser escuchado y no leído, tendrán en cuenta esto, por favor. El público no tiene tiempo a analizar detenidamente el lenguaje utilizado, la estructura de las frases. ¿Por qué hay aquí una complejidad o algo perjudicial en lo concerniente que se ha escuchado y no leído? A ver, Jan, Es que cuando uno escucha, si sea algo no se cierto, te escucha.
¿Me escucha? Ya, ahí sí. Ya. Podríamos, bueno, en mi concepto podría decir que en mi caso, cuando uno escucha así un discurso, no es lo mismo que al momento de leer, porque uno cuando lee, uno ve detalladamente y analiza al momento de la lectura, y al momento de escuchar, uno solo como que razona solo ciertas partes de ciertos conceptos, diría. Ya. Verán, hay una cuestión que debemos tener en cuenta, muchachos. El lenguaje oral es temporal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en lo posterior, ¿sí? Se va a desvanecer, se van a olvidar. ¿Qué les ha pasado eso de que alguien les ha comentado o les ha contado algo y luego ya no saben ni qué les dijeron? ¿Sí? ¿Es por qué? Porque el lenguaje oral es temporal, se desvanece, ¿sí? Dependiendo de la persona, obviamente. Sí, y dependiendo de la asimilación, de la atención, de absolutamente varios factores. Mientras que nosotros cuando tenemos algún texto, podemos leerlo, ¿no es cierto? Y de hecho nosotros vamos a tener la certeza de lo que estamos leyendo. Mientras que cuando nosotros escuchamos algo, incluso se nos puede llegar a borrar, ¿sí? Y no vamos a captar o comprender de forma completa. Además, en el supuesto de no entender una frase, no va a tener la posibilidad de volver sobre ella. ¿Por qué? Porque ya pasó, ¿sí? Pues es temporal. Todo ello lleva a que el discurso deba emplearse en un lenguaje claro y directo, frases sencillas y cortas. Hay que facilitarle al público su comprensión. Aquí les traigo a colación algo. ¿Se acuerdan que incluso cuando estábamos hablando de los orígenes de la oratoria, habíamos hablado de uno de los precursores que había desarrollado ya la técnica, ¿no es cierto? De hacer frases cortas y sencillas. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda comprender. Miren cómo aquí, a pesar del transcurso del tiempo, esto se sigue aplicando y se sigue tomando en consideración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto facilita que el público tenga una comprensión más adecuada. Independientemente del tema que se vaya a tratar, hay que procurar que el discurso se resulte atractivo, novedoso, ágil, con gancho, bien fundamentado, interesante, no importando el tema abordado. Como nosotros ya sabemos, tenemos que atraer, tenemos que llamar la atención, tenemos que provocar un impacto, un interés en el público, ¿sí? Debe primar siempre la idea de la brevedad. La brevedad no implica que el discurso tenga que ser necesariamente corto, sino que no debe extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Ir al grano, evitar rodeos que tan solo dificultan la comprensión y terminan aburriendo. Cuando nos hablan demasiado, nos olvidamos una de las cosas. Porque ya no vamos a asimilar absolutamente todo. ¿Sí? Cuando nos dan mucha información, nos vamos a acordar un punto y el otro lo vamos a desechar, ¿no es cierto? Es por ello que en lo correspondiente a la brevedad, dice que no necesita ser, que la brevedad no tiene vínculo necesario o directo con que sea corto, sino con que sea claro, que nosotros no nos vayamos por las ramas para expresar algo, ¿sí? Entonces, qué importante que tengamos en cuenta todos estos puntos y estos factores. Características del discurso. Las principales características del discurso son entretener. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que una persona no provoque interés, que provoque cansancio, que provoque aburrimiento, ya desde el punto de partida, ya ha perdido el vínculo con el público, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso, busca en el auditorio una respuesta de agrado, diversión, complacencia, ¿sí? Con el propósito predominante de hacer olvidar la vida cotidiana por sus pequeños sucesos y sus apremios basados en ello. Ofrece grandes ventajas tanto al emisor como a los receptores debido a la narración y a la expresión cultural que utiliza. Por eso siempre tiene que ser llamativo este mensaje, tiene que ser llamativo el contenido del discurso. E incluso aquí ya tiene mucha relevancia la técnica y la destreza, las habilidades del orador, ¿verdad? Tonalidad de voz, movimientos
corporales y diversas técnicas que pueden ser utilizadas en este ámbito oratorio. El informar persigue la clara comprensión de un asunto, tema o idea que resuelve una incertidumbre. Su principal objetivo es de ayudar a los miembros del auditorio para que estos pretendan ampliar su campo de conocimiento. La característica principal de este discurso es llevar a cabo la objetividad. ¿A qué se refiere esto de objetividad? Cuando nosotros hablamos de objetividad, muchachos, estamos hablando de información que es corroborada, que es verídica, que es cierta, que es comprobada, ¿no es cierto? En este punto, como podemos observar, resulta importante transmitir información, ¿no? Que nos permita a nosotros ampliar, ¿sí? Conocer mucho más sobre algún tema en particular, ¿sí? Convencer, que es influir sobre los oyentes acerca de las verdades claras e indiscutibles que pueden ser probadas y comprobadas. Argumentar, lo que constituye una operación lógica que emplea elementos cognitivos y racionales que dan una actitud libre y reflexiva con la ausencia del elemento positivo. En este sentido, muchachos, nosotros podemos llegar a convencer aplicando y dando a conocer información, ¿sí? Que es clara, verdadera, ¿sí? Verídica, que ha sido comprobada, ¿sí? Que a través de nuestros argumentos nosotros podemos llegar a crear este punto de flexión del público. ¿Para qué? Para que ellos realicen una retroalimentación y ellos mismos puedan ir construyendo criterios propios, cognitivos, inteligentes, ¿sí? Racionales. Y con ello podemos crear este vínculo que nos va a permitir que nos pueda convencer, ¿sí? Y tenemos otro factor elemental como lo es el persuadir, ¿sí? Y aquí hay una cuestión súper distinta entre lo que corresponde convencer y el persuadir. El persuadir aspira a una respuesta de adhesión o acción, en donde se define como un medio de influenciar la conducta a través de llamamientos dirigidos primariamente a emociones. Constituye en la comunicación verbal un elemento clave, ya que es la característica que se vale de los tres anteriormente mencionados, donde se manipula el individuo según su conveniencia. ¿A qué nos vamos nosotros aquí? Al momento de ganarnos ya al público, ¿sí? ¿Para qué? Para influenciar en su conducta, ¿por medio de qué? De las emociones, ¿sí? Todo esto es importantísimo, ya que lo desarrollamos a través de la comunicación verbal, a través de estas técnicas, de estas herramientas, de estos medios que son aplicados ¿para qué? Para convencer, ¿no es cierto? Para persuadir, para ir llevando al público a donde nosotros queremos. Y con ello, ¿qué nos manifiesta aquí? Incluso que nos permite llegar a manipular al individuo, ¿sí? A nuestra conveniencia. Si soy político y me voy a dar un discurso en una comunidad y llego a persuadir a estas personas, estoy ganando los votos de ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? O de igual manera, si yo estoy buscando que un grupo de personas realice alguna acción o que adopte algún tipo de conducta, ¿sí? Estoy persuadiendo. Es como cuando van a la iglesia, ¿verdad? Y les dicen, no robarás, no, no matarás, ¿no es cierto? Ya en ese sentido ustedes también a través de las emociones y de la religión llegan a persuadirles. ¿Para qué? Para que ustedes adecúen sus conductas a estos lineamientos. ¿Sí se van dando cuenta? Qué importante tener estos conocimientos sobre el discurso. Más, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo.